Gracias por continuar en sintonía. Recibimos, como ya anunciamos, a Antonio Siriaco, nuestro decano de Economía. Así es, como cada martes estamos por aquí. Firmes. Bueno, yo pienso que hay varios temas importantes que hay que tocar rápidamente. Está el tema del presupuesto, de la ejecución del presupuesto. Básicamente hay una información muy reciente al mes de junio, del 16 de junio, y eso indica que más o menos el gobierno ha venido toreando, vamos a decir, la ejecución del presupuesto en el sentido siguiente. Hay una restricción muy fuerte que es el pago de los intereses de la deuda pública, y básicamente cuando uno suma eso a las comisiones que constituyen el servicio de la deuda, eso se lleva prácticamente el 49% de los ingresos tributarios que recibe el gobierno. Es una gran restricción. A pesar de eso hay que decir lo siguiente, que esta última información, el gasto de capital, que es importante, ronda prácticamente ya un 11%. Y eso es un elemento de mejora que ha habido con respecto al año anterior durante el mismo periodo. Y eso es, en esta coyuntura es importante, porque el gobierno se ha trazado como meta de crecimiento para este año alrededor de 4.2%. Así aparece en el panorama macroeconómico. Es una meta ambiciosa dentro del contexto que se está viviendo por la situación misma de las políticas restrictivas, que ya hay un cambio de dirección, pero que esas políticas restrictivas monetarias básicamente, prácticamente el crecimiento de la economía los ralentizaron. Cuando uno analiza el promedio, según informaciones disponibles por el Banco Central, de los primeros 4 meses del IMAE, el índice mensual de actividad económica, la economía dominicana tuvo un crecimiento promedio del 1.2. Nosotros hicimos una proyección para los primeros 6 meses, es decir, el mes de mayo, que no está contenido en la información disponible del banco, pero hicimos una proyección. Nosotros estimamos que la economía va a crecer alrededor de 1.3 y en el mes de junio alrededor de 1.5. Cuando uno promedia el semestre, va a dar un promedio de alrededor de 1.3%. De manera que para la economía crecer al 4.2 tiene que crecer en la segunda mitad alrededor del 7.2%, y eso es un reto importante que van a tener las autoridades. Por lo tanto, yo creo que el Banco Central tendrá que incluso acelerar el paso y hasta, pienso yo, disminuir su tasa de política monetaria por lo menos en 25 o 50 puntos básicos, para inducir obviamente una menor tasa de interés para los próximos meses. Y eso es muy importante porque ante las restricciones que tiene el gobierno central en términos de recursos, en términos, pienso yo, de seguir incrementando el gasto de capital, que es aquel que verdaderamente conecta, genera capacidad productiva, entonces solo queda un brazo, ¿no? Un brazo libre para lanzar, que en este caso es la política monetaria. Tiene que ser un tanto mantenerse con cierta flexibilidad, porque siempre las metas de crecimiento son importantes para hacerla consistente con la creación de empleo. Al final, el crecimiento se traduce en empleo. Si la economía no crece lo suficiente, claramente que todos los años se generan en el mercado de trabajo una cantidad nueva de personas que están buscando trabajo, y muchas veces, si el crecimiento no es consistente con esa demanda de empleo, se van a quedar mucha gente sin conseguir empleo. Por lo tanto, eso trae como consecuencia que la tasa de desempleo se puede incrementar este año un poquito más. De manera que es un gran reto que tiene las autoridades, no solamente del Banco Central, que maneja la parte monetaria, sino también las autoridades fiscales, que tienen que mantener un nivel de inversión pública claramente que ronde entre el 11 y el 12% este año, para generar una política macroeconómica consistente con una meta de crecimiento hacia un 4.2. Yo creo que si el gobierno termina con un crecimiento este año en la horquilla entre 3 y 3.5, es una gran hazaña.
muy por debajo del crecimiento promedio, que es 5 y algo, pero en comparación con la región y con otros países que no son de la región, claro, no estaría nada mal. Todos los países evidentemente han recortado sus pronósticos. China lo ha hecho la Unión Europea, lo ha hecho Estados Unidos, y cuando uno viene a la región, evidentemente que América Latina posiblemente tenga un crecimiento que estará en la horquilla entre 1.5 y un 2%, y más cercano al 1.5, de manera que yo creo que en ese sentido hay que seguir impulsando esas políticas mínimamente, siempre cuidando el tema de la inflación. Eso le iba a preguntar, profesor, porque sabemos que la política restrictiva que impulsó el Banco Central tenía justamente que ver con disminuir la inflación, eso se logró. Entonces, me surge la duda de hasta qué punto ahora en el marco de esa política expansiva no se corre el riesgo de que nueva vez entonces la inflación se dispare o aumente. Yo creo que el Banco Central, hay dos elementos importantes que me imagino que el banco lo va a cuidar. Hay una inflación, Millicent y Stanley, que es una inflación que fue importada, producto del tema de la cadena de suministro, el tema de los fletes, el tema de los commodities, y esa inflación básicamente ha disminuido de manera considerable. El otro componente de la inflación es el componente monetario, que tú puedes decir, mira, los estímulos pueden impulsar a generar una mayor demanda, le da más peso a la gente, le abarata el costo del dinero, y eso puede impulsar evidentemente un elemento de inflación. Sin embargo, el Banco Central, mediante su estrategia, acercó gran parte de esos niveles de inflación a su meta de inflación, de manera que yo lo que pienso es que el banco podría sacrificar un poquito en esa estrategia, quizás que la inflación se mantenga cercano al 5 y con aras de tener un mayor nivel de crecimiento. El crecimiento es importante. Claro. Porque el crecimiento al final, eso implica que los empleos están muy no se distribuye si no se crece, si no hay crecimiento. Y entonces eso también puede perjudicar no solamente el tema de los empleos, sino también otros indicadores de carácter social. Cuando una persona no trabaja, no tiene salarios, no tiene ingresos, y eso afecta la redistribución del ingreso. De manera que yo creo que en ese sentido hay que ser un tanto más cuidadoso y no ser tan optimista, trazándose metas muchas veces, que en un contexto como el que vivimos, evidentemente que no. Pero el Banco Central siempre es optimista. Yo pienso que los bancos centrales tienen que ser así, porque tienen que generar expectativas ante los agentes que las cosas van bien. Tomar decisiones económicas. Bueno, misión cumplida, profesor. Así es. Qué gusto poder tenerle a usted cada martes. De verdad que es tan pedagógico la forma en que explica estos conceptos y el panorama económico nacional y también mundial. Gracias también a ustedes por acompañarnos en esta jornada de martes. Mañana, que es miércoles, el ombligo de la semana, aquí estaremos nueva vez a las 7 de la mañana. Stalin Montero y una servidora, Millicent Uribe. Por favor, no nos dejen solos. Hasta entonces.